Qué gusto tenerlos nuevamente. Hoy estudiaremos el tema Mi celo me ha consumido. La letra del alfabeto será Sadet y escucharemos una hermosa alabanza. Solo tú, Señor. Disfrutemos juntos esta melodía. ¿Qué sería de mí sin ti, Maestro? ¿Dónde se refugiaría mi corazón? Y en las tristes noches de dolor, ¿quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. ¿Qué sería de mí sin ti, Maestro? No sabría lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estoy feliz de que finalmente estamos en la letra Tzade. Y a pesar de que hemos pasado bastantes días, espero que hayamos estado aprendiendo bastantes lecciones prácticas para nuestro día a día, para vivir, para entender este salmo, y que esto sea una fuente de bendición, de ayuda, de consejo para vivir nuestra vida de la manera correcta. Hoy vamos a estudiar, como ya dije anteriormente, la letra Tzade, y espero que hoy también sea una bendición para cada uno. Así que vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, gracias porque nos permites estar acá en este momento en especial. Quiero pedir tu presencia para que lo que sea dicho acá sea para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en días anteriores analizamos el tema de la letra P, bueno, el día de ayer, y terminamos con la promesa que hacía referencia a Cristo, de cómo Él, a pesar de que nosotros habíamos desobedecido, Él lloraba o pasaba mal por causa de nosotros. Así que comenzamos hoy con el Salmo 119, versículo 137, que dice lo siguiente: Justo eres tú, Jehová, y rectos son tus juicios. Justo eres tú, Jehová, y rectos son tus juicios. ¿Quién le puede decir a Dios lo que es recto o justo? Pregunta de debate. ¿Quién puede hacer eso a Dios? En realidad nosotros sabemos que ninguno de nosotros tiene la capacidad o la potestad de hacer algo que solamente está en la potestad de Dios. Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros simplemente somos ovejas. Dios no solamente escribió su ley en tablas de piedra, sino que también las escribió en nuestro corazón y en nuestra conciencia, en nuestra mente. Así que cada cosa que decimos, pensamos, hay una conciencia que nos acusa o que nos redime dependiendo de lo que estemos haciendo. Y eso Dios lo hizo para que nadie pueda tener excusa. Así que entender este principio bíblico nos va a ayudar
a ver que realmente lo que Dios hace es justo, recto y fiel. Cada juicio de Él es lo que es. Así que simplemente es eso. Reconocerlo nos ayuda a avanzar en el conocimiento de la verdad. Si no lo reconocemos, nos quedamos estancados y obviamente en esa situación están muchas personas que no quieren aceptar la soberanía y el poder de Dios sobre todas las cosas creadas. Versículo 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Y quiero hacer énfasis en esta palabra recomendados. ¿Por qué recomendados? Nosotros muchas veces vemos los mandamientos como mandatos, porque la palabra lo dice así, mandatos. Pero lo habías visto desde el punto de vista de la recomendación. Habías visto que tal vez cuando Dios te recomienda algo, lo hace no por el bien de Él, sino por tu propio bien. Cuando en este caso el Salmo dice que tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles, quiere decir que las recomendaciones que Dios hace simplemente es por nuestro bien. Cuando alguien te dice, mire mijo, te recomiendo que vayas por esta dirección, te recomiendo que no salgas a esta hora, te recomiendo que hagas las cosas a tiempo, te recomiendo lo otro. Esa recomendación es por tu propio bien. Ellos saben que tal vez si lo haces de esa manera las cosas van a salir bien. No solamente eso. La última parte del 138 dice, son rectos y muy fieles esos testimonios. Son rectos y muy fieles porque obviamente ahí está la moral, la verdad, lo correcto. Los principios bíblicos son rectos y son fieles. Siguiente, versículo 139. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. No sé si en algún momento te hace pensar esto en relación a quién podría estar hablando. Hay profecías mesiánicas que son directas y otras que son indirectas. Y en este caso particularmente nos puede estar hablando de una profecía mesiánica indirecta. Por el hecho de que ese mismo lenguaje, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de su palabra. Después vamos a entender quiénes son los enemigos. Pero en este caso particular, mi celo me ha consumido. Hay una cita que se encuentra en el Salmo 69. En el Salmo 69, versículo 9, que dice, me consumió el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que ahí está nuevamente diciendo que el celo de tu casa me consumió. ¿Y dónde vemos esto en el Nuevo Testamento? Si vamos a Juan, ahí vamos a encontrar claramente en el capítulo 2 de Juan, el versículo 17, que dice lo siguiente. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Y obviamente aquí estaban citando Salmos 69:9 o el Salmo 119, el versículo 139, donde el celo de Dios o el celo consume a Jesús por la situación. En este caso en Juan particularmente es el momento cuando Jesús purifica el templo. Jesús entra al templo, ve a los cobradores de impuestos, ve a los que estaban vendiendo y comprando, y se da cuenta que en realidad se transformó en un comercio, en un robo, en vez de una actitud de adoración y de alabanza dentro del templo. Así que por eso fue que él sacó todo, porque él en cierto sentido lo tomó como que si su nombre no estaba siendo respetado. Y yo creo que esto nos da un indicio de lo serio que es para Dios las cosas del templo, las cosas sagradas. Muchos de nosotros a veces decimos, bueno, pero no es para tanto, no seas tan extremista, lo que sea. Y somos más serios inclusive con las cosas que tienen que ver con nuestra propia vida que con las cosas de Dios. Pero el ejemplo de Jesús es clave. Con las cosas de Jesús no se juegan. En el Antiguo Testamento vemos cuán serio era presentarse delante de Dios en el santuario terrenal, tanto que Dios en algunos momentos envió fuego que consumió a personas que estaban ofreciendo otro fuego extraño que no era el que Dios había pedido. En un momento se intentó salvar el arca de que se cayera porque la estaban transportando con bueyes, lo cual era una desobediencia total de la ley de Dios, y obviamente tocar el arca también era una desobediencia total, y Usa quiso tocarla y bueno, efectivamente tuvo la consecuencia de su acción. Así que vemos que las cosas de Dios son sagradas, por eso la ira de Dios es una ira santa, una ira que indigna, porque es una actitud de pecado lo que está pasando en el templo, y por eso esa ira fue la que encendió a Jesús en ese momento. Así que, volviendo nuevamente, versículo 139 del Salmo 119, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se han olvidado de tus palabras. Ahora, los enemigos de Dios no son aquellos que Dios dice, ustedes son mis enemigos. No, nosotros nos hacemos enemigos de Dios. Inclusive cuando en el Edén, en el inicio,
cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que poner enemistad entre nosotros y la serpiente, entre la mujer y la serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que poner enemistad allí? Una disputa. Porque cuando pecamos, naturalmente nos ponemos en enemistad contra Dios. Entonces la única forma de reconciliarnos con nuestro Dios, con el Padre, es a través de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el que pone enemistad entre nosotros y el enemigo de Dios. Por eso si antes vivíamos en pecados, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, ya no vivimos más en pecado. Cristo nos purifica. Ahora estamos en amistad nuevamente con el Padre, porque Él vino a reconciliarnos con el Padre y estamos en enemistad abierta contra el enemigo. Por eso en Apocalipsis dice que el dragón se llena de ira contra la mujer y va a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que vemos esta batalla que se llama el gran conflicto entre el bien y el mal, y vemos cómo los enemigos de Dios son aquellos que se olvidan de su palabra. Nosotros somos los que declaramos ser enemigos de Dios, no es Él. Y Él quiere que nosotros seamos amigos. Nosotros leímos ayer inclusive que Dios no quiere la muerte del impío, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere tener ningún enemigo. Pero efectivamente, el enemigo es aquella persona que, aún conociendo cuál es el camino correcto, decide apartarse por el lado equivocado. Y en este caso particular, David era una prefiguración de Cristo y ese celo que lo consumió por su casa. Y sabemos que David también tenía celo por la casa de Dios, por el hecho de que él quiso construirle una casa decente a Dios. Inclusive habló con el profeta Natán, le comentó sus planes y obviamente Dios le mandó a decir por medio del profeta que no iba a poder, porque sus manos estaban muy llenas de sangre. Así que había un celo natural de David por construir la casa de Dios, por la reverencia, por el respeto que merecía y el honor que merecía tener el lugar sagrado de Dios. Así que ese mismo celo que tenía David es tal vez una prefiguración del celo que tiene Cristo por su templo. Sigue diciendo el versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y quiero hacer referencia a la palabra sumamente, o a las dos palabras sumamente pura. ¿A qué hace referencia esto? Puede hacer referencia en un sentido a que después de que ha sido procesada, ha sido inspirada, llega a nosotros, es como que llega refinada, sumamente pura. No hay nada de mentira en ella. La pureza indica que todo lo que estaba mezclado con eso ya no está mezclado. Ahora está solamente la verdad, sin mentira. La pureza de Dios está pura. Por eso dice, sumamente es tu palabra, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. El amor que tenemos por la palabra de Dios debe ser evidente en nuestra forma de vivir. No podemos decir, amo la palabra de Dios, pero vivo totalmente diferente a la palabra de Dios. Si estamos en una relación y decimos a la otra persona, te amo, pero en realidad no hacemos nada de lo que la persona disfrute y todo lo contrario, la ofendemos, obviamente con nuestras acciones estamos demostrando que nuestras palabras son mentiras. Así que con la Biblia también acontece lo mismo, con la palabra de Dios. Cuando decimos que amamos la palabra de Dios, pero no vivimos de acuerdo al estándar, nos estamos engañando a nosotros mismos. Seguimos con el versículo 141. Dice, pequeño soy yo y desechado, pero no me he olvidado de tus mandamientos. Pequeño soy yo y desechado. Yo no sé si ustedes se han puesto a imaginar o a pensar en esto, pero el rey David se declara siervo, se declara pequeño. Ese sentido de insignificancia que él tenía era lo que lo hacía grande. Déjeme decirle algo. Cuando una persona se cree mucho de sí mismo, realmente eso habla de lo poco que es. En otras palabras, los grandes hombres nunca son grandes ante sus propios ojos. Y déjame repetirlo otra vez. Los grandes hombres nunca son grandes ante sus propios ojos. La clave para ser grande es la humildad. Y Jesús lo dijo, el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser el servidor. Jesús mismo nos dio el ejemplo en Filipenses 2, 6 y 7, donde dice que Él, 5, 6 y 7, donde dice que Él se vació a sí mismo, se humilló a sí mismo y se hizo en forma de hombre, de siervo, y habitó entre nosotros y murió la muerte de cruz. Así que el hecho de que Jesús se haya humillado hasta lo sumo, hace que el Padre lo exalte hasta lo más alto y le dé un nombre que no es dado a otro hombre a través del cual, no hay ningún otro nombre dado a los hombres a través del cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente a través de Cristo Jesús. Entonces la promesa bíblica es que nuestra
Nuestro crecimiento espiritual siempre se hace humillándonos, no buscando la exaltación, sino la humillación. Reconocer nuestros errores, reconocer nuestros defectos y aceptar el sacrificio redentor de Cristo Jesús en nuestro lugar. Así que recordar esto: pequeño soy yo y desechado, pero no me he olvidado de tus mandamientos. Podemos ser lo que sea que seamos, pero si nos mantenemos siempre enfocados en los mandamientos de Dios, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra exaltación, porque Dios eventualmente nos va a dar la oportunidad de disfrutar de todos los beneficios de la vida plena y abundante que Él tiene para nosotros si nos mantenemos en sus mandamientos. Versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y aquí hay dos cosas interesantes. Vamos con la justicia eterna en primer lugar. ¿A qué hace referencia con justicia eterna? No es que la ley de Dios va a ser una cuestión temporal mientras estemos acá en la tierra. La justicia de Dios, el sistema judicial, las leyes, las normas que Él ha establecido son eternas. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero la definición de eterno es que no tiene inicio y no tiene fin, igual que Dios. Por eso, la justicia de Dios y la ley son un reflejo del carácter de Dios. Siempre que Dios existió, siempre existió su ley. Y como es eterno, nosotros no podemos entender nunca el inicio, entonces simplemente nos queda aceptar la grandeza y la soberanía de Dios. ¡Qué bendición! Que hay un Dios soberano de todo el universo, de toda la creación, y nos creó y nos dio la oportunidad de estar vivos. Es algo increíble. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso, pero es como decir: Dios es eterno, no tuvo inicio, nunca inició. O sea, ¿cómo entra eso dentro de nuestra mente, que estamos dentro de un contexto finito donde todo tiene que tener un inicio? ¿Cómo puede entrar en nuestra mente que Dios nunca existió y que nunca dejará de existir? ¿Y cómo surgió todo? O sea, esas expresiones humanas de cómo surgió todo son tan humanas por el hecho de que nosotros vivimos en un mundo limitado, pero entender la eternidad es algo que está más allá de nuestra comprensión. Por eso cuando leemos tu justicia es justicia eterna, entendemos que nuestro Dios es un Dios eterno y su amor es para siempre. Su amor no es temporal, no es pasajero, no es que aquí va a demostrar una imagen y después va a cambiar, no. Su justicia es para siempre. ¿No te da alegría eso? Saber que cuando seamos redimidos, cuando todo haya pasado, su justicia aún se va a mantener y eso va a evitar cualquier otra resurgencia del mal en el universo. La segunda parte dice: y tu ley, la verdad. En la Biblia hay algunas definiciones de verdad. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios dice: yo soy el gran yo soy, la cualidad de la realidad, lo que es verdad y Dios es, así que Dios es verdad. Pero en este caso particular dice: y tu ley, la verdad. Así que está relacionado directamente con la ley de Dios, los 10 mandamientos, y esa es la verdad, ese es el estándar moral por el cual nosotros tenemos que juzgar todas las cosas. No hay nada que contenga verdad fuera de la palabra de Dios. O sea, déjenme hacer esta frase de nuevo. Toda la verdad que existe fuera de la palabra de Dios tiene su sustento en la palabra de Dios. Quiere decir que si la ciencia me dice algo, que bueno, eso es verdad, pero está siempre y cuando esté alineado con la palabra de Dios. Cuando la ciencia me comienza a enseñar cosas que están en contra de lo que está en la palabra de Dios, ahí podemos darnos cuenta que en realidad no es verdad. Así que es algo sencillo, es algo simple. La palabra de Dios es la fuente de verdad, su palabra es verdad y su ley es verdad. Así que tiene que ver con el aspecto moral también. Lo que es bueno y lo que es malo, lo que dice Dios en su palabra es la verdad. No hay nada fuera de eso que sea verdad. Siguiente, versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, pero tus mandamientos han sido mi delicia. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en la delicia que son los mandamientos de Dios, pero ¿cómo podemos tener nosotros deleite en medio de la aflicción y la angustia? Cuando hay crisis, cuando hay situaciones difíciles, la única solución que nos da paz es
reflexionar en la ley de Dios. Cuando estemos pasando por una situación difícil, clama a Dios. Dios te va a dar felicidad, Dios te va a dar gozo, Dios te va a dar paz, esperanza, seguridad. Clama a Dios. Muchas veces nosotros queremos buscar la solución en nuestras propias manos. Nos ponemos un peso que ni siquiera podemos llevar. Estamos con una carga demasiado grande que no podemos llevar. Y aún así, la palabra de Dios dice que si tú clamas a Dios, esa es la delicia, ese es el deleite. Y ahí las cosas van fluyendo más tranquilo. Así que cuando busquemos a Dios y nos deleitemos en Él, nuestra aflicción y nuestra angustia perderán poder. Pero si no buscamos a Dios y no nos deleitamos en sus mandamientos, la aflicción y la angustia se apoderarán de nosotros y tendrán cada vez más poder en nosotros o sobre nosotros. Tú decides qué quieres que pase en tu vida. Sufrir, vamos a sufrir siempre. Hagamos el bien o hagamos el mal. Yo creo que eso lo dice 2 de Pedro 3:17. Vamos a ver si es 2 de Pedro, 1 de Pedro. 1 de Pedro 3:17. Dice, mejor es que padezcáis haciendo el mal, si la voluntad de Dios así lo quiere, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que hagamos el bien o hagamos el mal, eventualmente en este mundo de injusticia vamos a padecer. Entonces si vamos a padecer, hagamos el bien. Hay una recompensa para los que hacen el bien, aunque padezcamos. Sabemos que aquel justo, aunque padezca y aunque el malo alargue sus años, al final el justo también recibirá su recompensa. Así que no hay problema, no hay que cansarse de hacer el bien, como dice Pablo, no os cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que hay que mantenerse siempre haciendo el bien, deleitándonos en los mandamientos de Dios y recordando que en los momentos de crisis, en los momentos de más dificultad en nuestra vida, por lo que sea que estemos pasando, clamar a Dios es lo que nos va a dar paz. No la televisión, no las distracciones, nada, Dios. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y es mi deseo que tú lo intentes. Si tú estás pasando por una situación difícil, extrañas a alguien muy querido, si tal vez estás pasando por desesperación económica, pérdida de trabajo o lo que sea, recuerda, Dios está allí para ti, para ayudarte, para guiarte, para capacitarte y motivarte. Búscale a Él y Dios se encarga del resto. Sigue diciendo, versículo 144, el último de hoy. Dice, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Acá vemos una similitud entre lo que dice el versículo 142, donde dice tu justicia es justicia eterna. Pero ahora en este caso no es tu justicia, justicia eterna, sino justicia eterna son tus testimonios. Así que nuevamente está reforzando que la ley de Dios, los testimonios de Dios son el sistema judicial a través del cual toda la humanidad, todos los seres de todos los mundos, todos los ángeles, todo el universo se va a regir. La justicia de Dios a través de los mandamientos. Obviamente adaptados a nuestra condición, a nuestro contexto humano, pero es una ley que es una ley universal. Y dice, dame entendimiento y viviré. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, nos ayuda en nuestra existencia, nos ayuda a comprender el propósito de nuestra existencia. No existimos por existir, no nacimos por una cuestión de azar, no nacimos porque un espermatozoide ganó y se formó. No, Dios controló cada uno de esos aspectos, Dios no deja nada al azar. No hay ningún cabello de nosotros, de nuestro cabello, que no sea contado, que no sepa Dios que existe. Dios tiene todos nuestros cabellos contados, nada pasa sin que Dios lo sepa. Por lo tanto, nuestra existencia es una clara evidencia de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nuestra existencia es una clara evidencia del amor de Dios por cada uno de nosotros. Me gustaría hacerte un llamado. El llamado de hoy es para que reflexiones en la justicia de Dios, en la ley de Dios. Busca los mandamientos y di, ¿qué tienes tú acá para mí? ¿Por qué, si son solamente 10, por qué me es tan difícil a mí cumplirlos? ¿Cómo puedes tú, Señor, ayudarme? ¿Cómo podemos ser socios para cumplir esta ley y que tú puedas obrar en mi vida? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puedo tomar esas recomendaciones que tú me das como la solución? ¿Cómo puedo tomar esos principios bíblicos como la solución para mis problemas
y como en la mejor alternativa que tengo para vivir en este mundo mientras estoy aquí en este mundo. El celo que podemos sentir en algunas ocasiones, recuerden que es un celo lleno de amor, no es un celo lleno de odio. Hay mucha gente que dice, bueno, Jesús también se vengó, hizo todo lo que sea. No. Jesús lo hizo por amor y por la santidad de lo que tienen las cosas sagradas. Dale la santidad que requieren las cosas sagradas. Ten celo por las cosas de Dios, no por las cosas del mundo, no por tus cosas personales, sino por las cosas de Dios. Un celo santificado, no un celo que juzgue, no un celo que critique, que señale, sino un celo santificado por tú siempre buscar hacer las cosas de Dios. Recordar que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios son puros. No es mezclado con mentira, es pura verdad. Limpia, pura, purificada, refinada, y así es la ley de Dios. No se puede mezclar con otras cosas porque ya está pura, ya está purificada. No necesita refinarse ni purificarse más. La última parte de la apelación es que aunque estés en aflicción o aunque estés en angustia, recuerda que tu paz estará en la palabra de Dios, estará en Cristo Jesús. Que hoy puedas decidir nuevamente entregar tu vida a Cristo por completo. Si estás pasando una situación muy difícil, entrégale todo a Dios. No te preocupes por nada más, ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora Dios es el que va a hacer su parte, pero tú tienes que ponerlo a su disposición. Recuerda que su justicia es eterna, nunca cambia y es gratis. No hay que pagar miles de dólares, aunque es nuestro abogado y el mejor de todo el universo, no hay que pagar nada. Él ya lo pagó todo, simplemente quieres que tú aceptes que Él defienda tu caso. Y te aseguro 100% que tienes la victoria garantizada. Ora conmigo. Padre nuestro, en este momento hay varias personas que están dispuestas a entregar su vida a ti, Señor. Hay muchas personas que están luchando con problemas, situaciones difíciles. El mundo cada vez empeora. Hay muchas situaciones que están pasando que duelen en el corazón. Pero aún así, confiamos en tu palabra y en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Espero que Dios les bendiga a cada uno y éxito en todo lo que les queda en el resto del día. Dios les acompañe.